esto. Exacto. Muy bien, entonces la clase pasada decíamos que cuál es la condición para que haya una onda, ¿cierto? Para que haya una onda. Y miren esto. Si ante una deformación no se generan fuerzas recuperadoras, supongamos que yo tengo un pedazo que pensemos que este cuadrado está acá, miren, este rectángulo acá, ¿cierto? Este elemento, ¿cierto? Si este elemento es de arcilla y yo lo golpeo, ¿cierto? Así en esta dirección, ¿qué pasa con el elemento? Este es un trozo de arcilla. Vamos que este cuadrado es un trozo de arcilla, ¿listo? Y yo hago lo que hice con la barra ahorita. Agarro un martillo y le doy un golpe acá. ¿Qué pasa con esa arcilla? Se daña, no es de arcilla, pues se quiebra, Exacto, no. exacto. Supongamos que si es arcilla, supongamos entonces que la arcilla está seca, perdón. Lo que hace el golpe, esa fuerza, es entonces romper la arcilla. O si la arcilla está mojada, ¿cierto? Cuando uno golpea, lo que hace es que esa fuerza que uno le genera, la energía que le entrega a ese elemento, lo que hace es deformar el elemento, ¿cierto? Lo deforma. Entonces, mira lo que dice acá, si ante una deformación no se generan fuerzas recuperadoras, el primer elemento se quedaría comprimido sin regresar a su posición inicial y no se propagaría una onda. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando el medio no es elástico, entonces la fuerza que uno le genera deforma el elemento, ¿cierto? Y esa deformación del elemento consume pues, la energía que uno le entrega al sistema. Para la propagación es necesario que el medio sea elástico. Entonces, ¿por qué hablamos de ondas elásticas? Por esto. Porque el medio es elástico. Esto es que se generan fuerzas recuperadoras. Lo contrario a elástica es plástico. Y como ejemplo está la plastilina. Exacto. El ejemplo también de la plastilina, si uno la golpea, se deforma. Por lo anterior, las ondas en un medio material se llaman ondas elásticas, ondas mecánicas por seguir las leyes de Newton. ¿Qué pasa entonces? Que si yo golpeo un medio y no hay fuerzas recuperadoras, ¿cierto? Entonces no se propaga onda. Miremos entonces, pensemos que este elemento delta de x acá, miremos acá, delta de x. Entonces dividimos esta barra en secciones delta de x, ¿cierto? Y pensemos que este ancho acá, este rectángulo aquí, es delta de x, listo. Delta de x, y miren 1. Entonces para 1 va a ser el centro de masa de ese elemento, ¿cierto? Tenemos que este es el centro de masa. Centro de masa, listo. Entonces estamos diciendo, mire, si yo lo golpeo, ese centro de masa, ¿cierto? ¿Qué pasa con el centro de masa cuando golpeo el elemento? Entonces decimos, yo lo golpeo, él se comprime y pasa a 2. Mira acá. Entonces, 1, centro de masa del elemento en reposo. Esto es aquí un poco exagerado por la compresión, pero es para que visualicen. Y 2, centro de masa, ¿cierto? Del elemento comprimido. Listo. Muy bien, entonces, según lo que dijimos, yo golpeo el elemento. El elemento cambia en todo el volumen, porque se comprime y el centro de masa pasa a 2. ¿Cierto? Si el medio entonces es un medio elástico, ¿qué debe pasar? El centro de masa vuelve a su posición original. Muy bien, entonces si el centro de masa, primero, de 1 a 2, lo llamamos psi, ¿por qué psi de 1 a 2? Porque estamos midiendo el campo de desplazamiento del centro de masa. Sí, pero ¿qué es el campo de desplazamiento? Sí, aquí en Lo, este caso. Que se separa de la posición de equilibrio. Exacto, entonces dijimos, miren, yo los elementos los voy a caracterizar con el centro de masa. Entonces el centro de masa es 1, y cuando salió el equilibrio pasó a 2, entonces esa distancia de 1 a 2 es psi. ¿Por qué? Porque quiero que un punto del medio se desplaza de la posición de equilibrio, por definición, ojo con eso. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿qué pasa entonces si yo sigo el punto del centro de masa? ¿Qué debería observar? Es el centro de masa, miren, vamos despacio. Pensemos en la cuerda, ¿cierto? Uno tenía la cuerda y uno decía, yo la
la perturbo, sale del equilibrio, ¿cierto? ¿Qué pasa con un, y ahí pensamos, ¿qué pasa con un punto entonces de la cuerda? Pensemos entonces qué pasa con el centro de masa en este caso. Entonces yo digo, es el primer elemento, vamos despacio, está el segundo, entonces este le trae el movimiento lineal a este, ¿cierto? Y este también sale del equilibrio, empieza, y así sucesivamente se va propagando por intercambio de momento lineal, ¿cierto? Entonces decimos, la onda se propaga en esta dirección, ¿listo? En la dirección en que le di el golpe, miren. Entonces miren que aquí B es paralelo a psi. Entonces en este caso, ¿cómo es la onda? Longitudinal. Muy bien. Longitudinal. Entonces B va en la dirección. Entonces supongamos que aquí crece entonces el eje X, entonces esto es B es positivo, listo. Pero pensemos entonces, como hacíamos en la cuerda, ¿qué pasa si yo en un elemento, ¿cierto? En el centro de masa 1, ¿cierto? Te digo, yo entonces le doy un golpe, ¿cierto? Y lo comprimí, lo saqué del equilibrio. Centro de masa se movió a 2, entonces la diferencia entre equilibrio y equilibrio es lo que definimos nosotros como campo de desplazamiento. Muy bien. Entonces la pregunta es que como hay fuerzas recuperadoras, uno que espera que luego ese centro de masa vuelva a quedar ¿dónde? En el punto 1, ¿cierto? En el punto 1. Entonces, uno que esperaría si sigue este centro de masa, ¿cierto? Ya sabemos, posición de equilibrio es esta. Entonces, parémonos acá. Listo. Comprimo, ¿cierto? Y yo empiezo a ver qué pasa en el tiempo, ¿cierto? Con este punto. ¿Qué debería observar? Una oscilación. Exacto. Entonces, miren esto, muchachos. Si yo tengo esto comprimido, este elemento, ¿qué es lo que sigue? Después de que se comprime, para volver al equilibrio, ¿qué debe pasar? Exacto, expandirse. Entonces, mire, entonces, ¿qué pasa? Este punto del medio, este centro de masa, que los que estamos llamando aquí punto del medio, ¿qué hace? Empieza esto, se comprime, está comprimido, tiene que expandir y de manera tal que en cierto instante llegue otra vez a 1. Entonces, ¿qué pasa? Que este psi se va moviendo, lo que dice acá. Exacto, entonces la velocidad va en X y psi puede estar dirigido a la derecha o a la izquierda. Psi se puede estar moviendo así, movimiento oscilatorio. Por ahí alguna vez había una prep que mostraba esto, definía siempre, lo volví a encontrar, lo retiraron. ¿Qué se hacía en ese applet? Les voy a mostrar un poquito aquí. Tenía cada elemento, entonces definía centro de masa, centro de masa, centro de masa, centro de masa. Y aplicaba una perturbación. Y lo que mostraba el applet era el centro de masa, cómo se movía. Entonces sabía que cada punto, cada centro de masa se movía con movimiento oscilatorio. Entonces la velocidad en esta dirección, que es lo mismo que pasaba en la cuerda, pero este psi va a derecha y luego va a la izquierda. Es lo que dice aquí entonces el libro, que es el modelo que pasa. Entonces cada elemento sufre compresiones y descompresiones. Entonces aquí dice, básicamente la pregunta sería para ustedes, cuando tengo la cuerda, la perturbación que se propaga es el desplazamiento del punto de equilibrio. Si yo les digo en este caso, con la perturbación, ¿qué es lo que se está propagando entonces en el caso de un sólido, en este caso de este cilindro? ¿Qué es lo que se propaga? ¿Cuál es la perturbación ahí? Las compresiones y expansiones de los elementos de masa. Exacto, miren, entonces estamos pensando en lo siguiente. Dependiendo del medio, entonces uno tiene que, dice, el medio tiene que ser elástico para poder que haya fuerzas recuperadoras, claro que lo tienen a hallar la posición de equilibrio. Entonces, uno sí dice, bueno, entonces si yo tengo entonces el medio como un sólido que es elástico, no es plástico, entonces, ¿qué es lo que se está propagando? Compresiones y descompresiones. Vamos a verlo un poquito más en detalle en lo que sigue. Entonces, básicamente uno tiene un medio, le aplica una fuerza, si en medio de la, entonces hay que pensar qué es lo que se propaga y cómo se propaga. Esa es la onda entonces longitudinal. Vamos a mirar las ondas longitudinales. Les voy a dejar para que lean que tienen la misma metodología de las ondas transversales. Y se define un esfuerzo de tensión, esfuerzo normal, como esfuerzo, fuerza sobre área. Es simplemente una definición de esfuerzo.
¿Qué unidades tiene este esfuerzo? ¿Quién me dice? ¿Unidades de qué? Pascales, eso es presión. Exacto. Pues es cierto, sabemos que eso es presión. Entonces, ojo con esto entonces. Vamos a entender entonces, como les decíamos, a trabajar con el campo de desplazamiento todo el semestre. Entonces vamos a entender un poco de qué se trata. Miren entonces, este es el cilindro, ¿cierto? Este es el eje X, ¿cierto? Y miremos este elemento. Mire. Este elemento de ancho, delta de X, ¿cierto? El original, ¿cierto? El original, delta de X, ¿cierto? Y está en la posición X, ¿cierto? Acá. Y miren, aquí se ejemplifica un instante de tiempo después. ¿Listo? Entonces yo tengo este elemento es perturbado, luego está así. Entonces cambió, ¿cierto? ¿Cambió qué? Cambió su ancho acá. Su área transversal es constante, es un cilindro. Cambia entonces este ancho. ¿Listo? Muy bien. Necesito que alguien me diga que en palabras, miren, ¿qué significa en esta figura psi de x, t? En palabras. Y luego me diga qué significa psi de x más delta de x, t. Concéntrense en la figura. A ver si entendimos que era psi, que sí lo definimos la clase pasada, pero aquí podemos entender un poco más. Si de x, t es lo que se mueve la cara izquierda del elemento que tienes a la izquierda, y si de x más delta x, t es lo que mueve la cara derecha de ese mismo elemento. ¿Y qué es x? La posición de la cara de la que se está refiriendo, la posición de equilibrio. Exacto, muy bien. Entonces, miren muchachos, dijimos psi de x, t, ¿cierto? Mide lo que algo se desplaza a la posición de equilibrio. Y recordemos que x es ¿qué cosa? Posición de equilibrio. Entonces, miren, psi de x, t es lo que la cara izquierda con posición de equilibrio x se desplazó de esa posición de equilibrio. Listo. Entonces, miren, en este instante de tiempo yo miro el sistema y esta cara está acá, ¿cierto? Y lo mismo. Psi de x más delta de x, t es lo que la cara derecha con posición de equilibrio x más delta de x, mire que este es x, y este es x más delta de x, se desplazó de esa posición de equilibrio, ¿cierto? Lo que estamos mirando aquí, definición de psi. Y en este caso estamos diciendo, mire, este grosor, ¿cierto? Cambió de delta de x a delta de x más delta de x. Sí, en ese instante, ¿cierto? En ese instante. Listo, entonces recordemos, psi mide desplazamiento de posición de equilibrio y la posición de equilibrio está, ¿cierto? En esta coordenada, la primera coordenada, ¿cierto? Que es espacial. Y esto es el tiempo, ¿cierto? Entonces estamos diciendo, mire, yo tengo el sistema y de alguna forma yo puedo meto en ese instante cuánto se desplazó esta cara acá, miren. Esta cara pasó acá y esta cara pasó acá, ¿cierto? Y además entonces, por esa perturbación, este grosor cambia una cantidad que es delta de psi, ¿cierto? Delta de psi. Delta de psi. La pregunta que surge ahora, muchachos, es ¿qué pasa si delta de psi es 0? No se, ¿Perdón? no se desplazó, no. Pudo haberse desplazado, pero no sufrir una deformación, pues no comprimirse ni expandir. Muy bien ahí los dos. Bien, entonces en la clase pasada habíamos hablado para definir la onda. Recuerda que nosotros construimos una onda viajera y no solo viajera, sino armónica, ¿cierto? Y para definir esa onda viajera y armónica, pensamos en un pulso, que era una perturbación que se propaga sin cambios, ¿cierto? Y propagarse sin cambios, ¿qué cosa? Que la perturbación se está, ¿qué? En ese caso, trasladando, ¿cierto? Muy bien, entonces estamos diciendo, miren, yo mido cuánto se desplaza cada cara con estas dos cantidades, pero
Además, estoy midiendo, mire, con este delta fc, ojo con eso, cómo se deforma, ¿cierto? Cómo se deforma esa cara. Entonces, vamos a pensar en este ejemplo que coloca Héctor para que eso a veces crea confusión entre ustedes. Bueno, este es el dibujo que teníamos antes. No hay ningún problema. Entonces, miren este ejemplo. A ver si entendemos un poco lo que siempre confunde. Miren, yo tengo aquí este elemento cuadrado, ¿cierto? Y lo que yo hago es aplicarle una fuerza a ese elemento, ¿cierto? Y ese elemento se traslada hasta acá. Mírenlo acá. Entonces digo, lo que hicimos acá arriba, lo mismo. Si de x, t, lo que se desplaza a la cara izquierda. Y si de x más L, si este es X más L, T es lo que se desplaza a la cara derecha. Miren acá. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, ¿qué le pasó a este elemento? Según esto. Al aplicarle la fuerza, ¿qué pasó con ese elemento? ¿Se qué? Se Deformó. Muy bien, excelente. Se trasladó. Exacto. Miren, no se deformó. Miren qué interesante esto. Ojo, entender lo que dicen ustedes. Miren, este elemento, ¿qué pasó? Miren, el ancho sigue el mismo, que es L, ¿cierto? Simplemente que el golpe que hizo es como si yo coloco un borrador en una mesa, lo golpeo y el borrador se mueve de acá hasta acá. Entonces, miren, en este caso, si de x t y si de x más L, t son como. En este caso, son como. Iguales. Perfecto, iguales, muy bien, ¿cierto? No hay deformación, estos dos son iguales. ¿Cierto? ¿Por qué no hay deformación? Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo acá con este ejemplito? Que permite, es lo mismo acá, pero esto es más claro, me parece a mí, por eso es el dibujito. Es decir, miren, muchachos, si en un tiempo t después, delta epsi es 0, ¿cierto? No hay compresión ni expansión, simplemente el elemento de traslado. Aquí estamos diciendo que el medio es como elástico, entonces que ante una deformación, el medio entonces tiende a expandirse y comprimirse. Miren, aquí estamos diciendo que en este momento en que yo tomé la fotografía, ¿qué estaba haciendo este elemento? ¿Se estaba qué? expandiendo. Exacto. Es que las fuerzas van hacia afuera. Entonces se comprimió y después de comprimirse se expande. Entonces es un instante donde se expande. Entonces decimos, miren, este delta de sí me está diciendo entonces, ese delta de sí me dice entonces qué cosas del elemento que está perturbado. O sea, que este delta de sí me dice, ¿qué me dice el elemento perturbado? Si yo conozco el valor del delta de psi, ¿qué me Si está está, diciendo? si se está expandiendo o si se está comprimiendo. Exacto. Miren muy bien, muchachos. Eso es. Entonces, no nos enredemos. Esto los enreda hasta el final. Ahora que el dibujito es de gratis, ¿cierto? Hagan el dibujito. Que uno, inclusive, en los exámenes, ¿sabe qué me hacen ustedes? Me dibujan psi de x más L, t, ¿sabes de dónde? Desde acá, ¿cierto? De esta cara. Entonces, claro, no les dan los problemas, mire. Entonces, esta es la cara izquierda, posición de equilibrio X, ¿cierto? Se desplazó. Y la otra cara, ¿cierto? Es X más L, t. No, entonces, como hacen ustedes, que es tomar entonces este desplazamiento desde acá, ¿cierto? Es lo mismo que acá arriba. Entonces, no nos preocupemos. Listo, entonces pensemos que este delta psi, como el área aquí transversal, A, mayúscula es constante, entonces me dice cómo se deforma el elemento. Listo. Esto fue lo que ya dijimos, pues todo lo que estamos diciendo aquí. Es como si tomo el borrador pues, en la mesa y le golpeo y él se mueve hasta acá. Eso es, muy bien. O si tomo por ejemplo, la plastilina, la golpeo y parte se deforma el elemento y parte la traslado. Muy bien. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos. Miren acá, este delta X es el grosor para equilibrio es X más delta de sí, donde delta de X es el grosor inicial y la deformación delta de psi. Miren, entonces vamos a llamar, ojo con eso, delta de psi la deformación, ¿cierto? Lo que cambió, ¿quién? Esta longitud. Aquí cambio delta de X a delta de X más psi, ¿cierto? Y simplemente
vamos a hallar la deformación. La deformación obviamente, bueno, entonces vamos, aquí lo que hicimos fue, miren muchachos, fue simple. Miren, vamos a medir esta longitud. Desde acá, miren, desde la cara derecha, ¿cierto? La cara izquierda en reposo, hasta la cara derecha perturbada. Esta longitud, miren, de acá hasta acá. Entonces tenemos que esa longitud de la cara izquierda en reposo es, hasta la derecha en reposo es si x, t, y esta longitud hasta acá es la longitud del elemento perturbado, x más delta psi. Entonces, de si de x, t, más delta x más delta psi, que es esta longitud grande acá, desde esta cara, hasta la derecha aquí perturbada. Y es lo mismo que miren, que si mido desde acá arriba, con si x acá, miren, que sería delta de x, que es esta, el grosor inicial, más psi de x más delta de x, t. Miren acá, simplemente igualando esas dos longitudes arriba, para relacionar estas dos cantidades, ¿cierto? Con x, con delta de x y delta de psi. Aquí lo que se hace es, simplemente cancelamos delta de x, miren acá, delta de x, y miren la deformación, ¿cierto? Lo que cambió acá el elemento, lo medimos, ¿cierto? Como la diferencia de estos dos campos de desplazamiento. Si de x más delta de x, t menos si de x, t, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué valores entonces tomar ese delta de psi? ¿Quién me dice? ¿Qué valores puede tomar? Bueno, realizamos una compresión. ¿Cómo es delta de psi? Negativo. ¿No? Miren. ¿Cómo es delta de x siempre? Positivo. Eso. Entonces, miren, estamos diciendo, aquí hay una expansión, ¿cierto? Entonces, se está expandiendo el elemento en ese momento. No sabemos si terminó de expandirse o no, pero hay una expansión. ¿Listo? ¿Cómo es delta de psi? ¿Mayor o menor que cero? En ese caso es positivo. Este caso es mayor que cero, ¿cierto? Pero, si lo que pasa es que se comprime y está más pequeño aquí, este delta de psi puede ser menor que cero, ¿cierto? Dependiendo de cómo es entonces esta diferencia. Ya lo vemos pues aquí en el dibujo. Y vamos a definir entonces, ojo con esto, lo que llamamos la deformación por unidad de longitud o deformación por tensión. Y esa deformación por tensión es simplemente el cociente entre quién, entre lo que se deformó, o sea, lo que se comprimió o expandió, positivo o negativo, sobre entonces el grosor del elemento no perturbado. Eso es la deformación por tensión o deformación por unidad de longitud. ¿Cuánto se perturba entonces el elemento? ¿Cierto? ¿Con respecto a quién? A su valor original, que es delta de x. Entonces simplemente ya habíamos calculado la deformación, que es este cociente, el cociente entre psi en delta de x, ¿cierto? Delta de x sobre delta de x. Exacto. Entonces, miren que esta deformación por tensión es subvele, lo mismo que delta de psi, depende de cómo cambia delta de psi, lo que dicen acá. Vemos que el subvele mayor que 0 implica que ese delta es mayor que 0, ¿cierto? Miren acá, delta es mayor que 0. Si es mayor que 0 es porque este primer término es mayor que el segundo, ¿cierto? Y ese es el caso de la expansión que dijimos. La expansión el que vimos acá, ¿cierto? Delta de psi mayor que 0. Y el caso contrario es la compresión. Cuando este delta de psi es menor que 0, esta cantidad de acá es menor que esta y por lo tanto hay una compresión. Entonces miren que son expansiones y compresiones que están propagando y miren en todo caso que usamos entonces, miren que cómo simplificamos tanto el problema que estamos diciendo, mire, para no lidiar con los cambios, ¿cierto? Con los cambios en esta dirección es una barra que es, ¿cierto? Y como barra entonces tiene que un área transversal constante o decir que el radio es constante, ¿cierto? Entonces estamos pensando solamente que el cambio está en esta dirección. Delta de x más delta de psi. Y miren entonces, ya este delta de psi, entonces el que me está diciendo cambia entonces ese elemento. Y básicamente, cambiar delta de psi, ¿qué es lo que me cambia el elemento entonces?
Si observamos aquí la figura, ¿qué es lo que cambia el elemento? ¿Cierto? Cuando el elemento se perturba, estamos diciendo, aparece un delta epsilon, ¿cierto? Y un delta epsilon es básicamente un cambio en qué cosa. En la longitud del elemento. Sí, por eso. ¿Y eso qué conduce? ¿Un cambio en qué? En el volumen. El volumen, ¿cierto? Miren que el volumen aquí es A delta de X, área transversal, y el volumen acá es A, que es constante, por delta de X más delta epsilon. Eso es. Cuando dábamos entonces esto acá, miren que aquí el volumen no cambiaba, estos dos eran iguales, ¿cierto? Entonces en ese caso, la deformación por tensión es 0 en la anterior. Muy bien. Entonces miren lo que decíamos nosotros. Importante lo que decíamos ahora. Decíamos, Profe, miren, tengo una pregunta. Entonces, esta cantidad, la deformación por tensión, sería adimensional. Estoy midiendo el cambio en la longitud respecto a otra longitud el cambio de la longitud respecto a la longitud, sí, es adimensional. Claro. ¿Este sí tiene dimensiones de qué? de longitud. Exacto. Tiene dimensiones de longitud, delta epsilon. Y esta es adimensional porque esto es longitud sobre longitud. Muy bien. Listo, gracias. Muy bien, entonces definimos, ojo con esto entonces, ya uno tiene, cuando ustedes siempre tengan un medio, si el problema es que tienen un medio, uno siempre tiene que pensar, pues se va a propagar una onda, entonces tiene que ser elástico. Y lo que hace uno entonces es perturbar ese medio y ver entonces qué es lo que cambia en el medio. Es lo que siempre hacemos. Tenemos entonces tenemos el esfuerzo de tensión, el esfuerzo, ¿cierto? Que depende de la fuerza, y el la deformación por tensión, ¿cierto? Eso es. Muy bien. Y miren lo que veo acá, ¿cierto? Lo que decíamos, lo de la ley de Hooke. Supongamos entonces que la relación entre la fuerza que está en el esfuerzo y la deformación, ¿cierto? ¿Cómo? Es lineal, ¿cierto? Que eso es la ley de Hooke. La ley dice que el esfuerzo, que depende de la fuerza, miren, proporcional a quién, a la deformación. Esto mide cuánto se deforma el elemento, porque el área transversal es constante. Y a esa constante proporcionalidad entre la fuerza y la deformación lo vamos a llamar módulo de Young, que ese módulo de Young entonces lo vamos a medir en esta clase. Medir no, vamos a ver cómo se mide. Eso si en el laboratorio pues no es tan complicado poner ese módulo de Young. Muy bien, entonces de la barra. Entonces, miren, estamos diciendo, miren la suposición que hicimos, vamos a volver. Eso es. Entonces dijimos, generan fuerzas longitudinales y las transversales. Entonces estamos viendo las longitudinales. Y trabajamos con una relación lineal entre la deformación y la fuerza, que en general se llama una ley de Hooke. ¿Listo? Muy bien, entonces tenemos miren acá, esto es lo que es una ley de Hooke. Un esfuerzo proporcional entonces, la fuerza proporcional a la deformación. Y la constante, la escogemos, lo que llamamos módulo de Young, Y, y entonces estamos relacionando las ecuaciones, ¿cierto? La 1 y la 2. Y la 2, ¿cierto? Denme un segundo. Faltó algo, ¿cierto? Muy bien. Faltó algo. ¿Quién me dice que faltó en esa expresión 3? ¿Quién me dice? Miren que estamos relacionando 1 con 2. El ¿Quién me límite dice? cuando el Eso es. Muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Déjenme, yo reviso si algo más se me fue. Perfecto. No, solamente eso. Muy bien. Esa parte faltó. Entonces tenemos la ecuación 2. Vamos a hacerlo. Esa se me pasó. Listo, miren. La ecuación 2 es esto. Deformación por tensión. De psi de x. Muy bien. Entonces vamos a suponer, miren esto, que este delta de x es un elemento infinitesimal, es muy pequeño, que delta de x tiende a 0. Entonces, si hago un límite de E sub L, cuando delta de x tiende a 0, ¿cierto? Es el límite de quién? De esta resta sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Y esa es perdón, la definición de qué cosa?
El límite cuando delta x tiende a 0 de psi de x más delta x, coma t es, ¿qué? La derivada. La derivada, ¿cierto? Respecto a x. Esa es la parte que me faltó ahí. ¿Listo? Entonces, hallen el límite de E sub L cuando delta x tiende a 0. Y esto es la definición de derivada. Entonces, esta 2, que está acá, se convierte entonces en la derivada, ¿cierto? La derivada de psi respecto a x, que es la que está acá. ¿Listo? Ese puntico, pero esto sí está en el libro, estoy seguro. Se me pasó cuando lo estaba pasando. Muy bien. Entonces, miren la ecuación 3. Me está relacionando la pico, ¿cierto? Con cómo cambia psi respecto a x, ¿cierto? Campo de desplazamiento psi. Y miren que aquí tenemos entonces una derivada parcial porque estamos en x y en t. Entonces miren la ecuación 3. Básicamente me está relacionando la fuerza, ¿cierto? Con cómo es la deformación. ¿Cuándo? Lo que hacemos siempre cuando este elemento tiende a un número pequeño, ¿cierto? X tiende a 0. Muy bien, la tarea es esta. Perfecto. La pregunta es ¿para dónde vamos? ¿Alguien? ¿Qué hicimos con la cuerda? Si recuerdan. ¿Qué hicimos con la cuerda? ¿Llegar a qué cosa? La clase pasada, mira que aquí hay una derivada. La clase pasada, ¿a qué llegamos? A demostrar que a través de la cuerda se propagaba una onda. Entonces, Pero analizando hayamos, la periodicidad espacial y temporal. lo que hicimos fue desplazamiento, ¿cierto? También ya sabemos que la velocidad temporal, ya la han trabajado ustedes cuando era un movimiento armónico simple, pero definimos la espacial y la llamamos longitud de onda, eso fue lo que hicimos. Y después partimos de la onda viajera y ¿qué encontramos? A partir de la onda viajera. La ecuación de onda. Eso, la ecuación de onda, ¿cierto? Entonces sí, miren que de 7 llegamos a una ecuación entonces que me relacionaba la segunda derivada espacial con la segunda temporal. ¿Y qué otra variable había metido ahí? Importante. El tiempo. No, teníamos entonces una función, yo les decía, que hablábamos de las dimensiones, teníamos, para que lo recuerden, ¿cierto? Uno tiene, la ecuación de onda es una ecuación, ¿cierto? Que relaciona la segunda derivada espacial y la temporal, ¿cierto? Recordemos que sí es función de x y de t. Y esas dos derivadas, en x y t, están relacionadas con qué cosa que tiene dimensiones de posición y de tiempo. Con Con la velocidad. exacto, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo les decía, recuerden que uno sabe que la ecuación de onda tiene segunda derivada espacial y segunda temporal, ¿cierto? Y tiene una velocidad. Entonces las unidades, pues ustedes como les decía en el examen, ¿no? Que tienen todas las notas ahora en esta modalidad de clase remota. Pero entonces cuando está en un parcial o algo, o no quiere ver las notas, uno sabe entonces que ahí están las unidades. ¿Listo? Entonces aquí ya partimos de la deformación que sufre esto acá, tenemos una derivada espacial. ¿Listo? Entonces lo que queremos hallar es la ecuación de onda. Y la pregunta es, ¿por qué queremos hallar la ecuación de onda? O en ese momento, ¿qué nos ocurre? Si yo encuentro que sí compré la ecuación de onda, ¿qué estaría mostrando? Que ¿Qué cosas? efectivamente se propagan esas deformaciones a través de la barra. ¿Y qué más estaría hallando ahí? La velocidad a la que se propaga esa deformación. Exacto. Entonces, mire, yo sé, si eso cumple la ecuación de onda es porque esa deformación sí, ¿cierto? Miren, esa deformación de psi de x que me habla de cómo, ¿cierto? ¿Cómo cambia quién? Miren, ¿cómo es este delta de psi? ¿Cierto? ¿Cómo es este cambio en el elemento? ¿Cierto? Se va propagando, perdón. Pero además, me interesa saber de qué depende la velocidad de esa onda, ¿cierto? Miren que acá hay unos parámetros perdón. Aquí hay un parámetro, ¿cierto? Que es ¿quién? La área transversal. Y por acá entonces, también hay un parámetro A, ¿cierto? Está la fuerza, pero también está este módulo de Young, que lo vamos a ver cómo se mide en el laboratorio. Porque ustedes no están haciendo muchas prácticas entonces de este tipo, ¿cierto? Muy bien, entonces estamos diciendo, miren, necesitamos una segunda derivada temporal. ¿De dónde la sacamos? Tenemos una derivada, miren, tenemos una derivada espacial. Bueno, estamos. La pregunta es,
quiero sacar una segunda derivada temporal. Entonces, si quiero una segunda derivada temporal, es lo que estamos diciendo acá. Entonces, que aplicamos la segunda ley de Newton, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la aceleración tiene esa segunda derivada temporal. Entonces, sumatoria de fuerzas pasa por aceleración. Y miren, muchachos, para que eso a veces les quita tiempo en los exámenes. Eso es sencillísimo, pero entonces lo es ahora. Miren acá. El volumen, delta de B, lo decimos ahora. Miren. Es A, ¿cierto? A delta de X, ¿cierto? Miren el volumen de esa sección acá. Es A delta de X. Área transversal por área, ¿cierto? A delta de X, ¿cierto? Y generalmente, en estos cálculos, todo se coloca en función de ρ, ¿cierto? Este ρ es ¿qué cosa? ¿Cómo se llama este ρ que estoy escribiendo aquí? Densidad volumétrica de masa. Eso. Entonces recordemos que tenemos varias densidades. Trabajaremos en esta unidad, la volumétrica, que es más, densidad volumétrica es masa por unidad de volumen. Y hay otra densidad que es ¿cuál? Lo que recuerden, o han trabajado. ¿Qué otras densidades, además de la volumétrica, han trabajado ustedes? La lineal y la por unidad de área. No recuerdo cómo es que se llama. No, superficial. Exacto. Eso. Pues, Vamos a trabajar entonces la densidad volumétrica, masa por unidad de volumen, pero también la lineal, que es masa por unidad de longitud, ¿cierto? Entonces miren acá, vamos a hacer lo siguiente, vamos a reemplazar la masa sería ρ por delta de X, y miren acá, la aceleración. Entonces ya miren, de la ecuación de onda, yo ya tengo entonces una parte importante, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos, miren acá, tenemos dos fuerzas, si él se comprende, ¿cierto? La fuerza en esta cara, ¿cierto? Asociada a esta cara, y la fuerza F, la que es asociada a esta cara. Entonces, vamos a restar esas dos. Será F que va en la dirección positiva que está expandiendo, X más delta de X, T, y la otra fuerza menos F de X, T. Miren las fuerzas, y entonces con la segunda, siempre cuenten, ustedes guarden eso por ahí, ¿cierto? Que tengan un problema para hallar la ecuación de onda, ¿cierto? Hablando de un medio, la temporal la saca entonces 1D, la segunda ley de Newton, su materia de fuerza es masa por aceleración. Y miren entonces acá, muchachos, lo que estamos haciendo. Eso es típico de este tipo de problemas, lo vamos a hacer varias veces. Entonces, para que lo... Miren acá, ¿qué pasa cuando delta de X tiende a cero? ¿Cierto? Cuando delta de X tiende a cero, miren, esa diferencia de fuerzas, cuando el elemento es muy pequeño, esa diferencia de fuerzas tiende a ser un diferencial de la fuerza, una fuerza muy pequeña, y lo mismo, ese grosor, cuando delta de X tiende a cero, tiende a un diferencial de X, ¿cierto? Un diferencial de X. Entonces, vamos a usar esta condición, subrayela por ahí, lo hacemos bastante. Queda entonces que un df es igual, ¿cierto? A un ρa por un dx por d2 y dt2. Miren esta ecuación 4. Esta es típica entonces ¿de quién? De la segunda ley de Newton. Luego veremos que se repite pues obviamente la forma de esta ecuación. Ya dependerá entonces de qué cosas. Miren, acá tenemos dos parámetros, ¿cierto? Una cosa es el área transversal que tenemos acá y una cosa es, ¿cierto? Rho, que es la densidad volumétrica de masa. Recordemos que este Rho aquí es densidad volumétrica, masa por unidad de volumen. Entonces siempre vamos a trabajar entonces con expresiones de este tipo. Y miren, ojo, para que no se confundan, siempre este delta de X lo vamos a tender a ser el elemento diferencial para poder hallar los límites y poder hacer lo que vamos a hacer enseguida. Miren, estos diferenciales de X y de F, ¿cierto? Están muy asociados entonces en cómo se toman las medidas. Vamos a ver eso. De F y de X. Listo. Mucha atención con eso. Vamos para acá. Espacio. Esto se me... Muy bien. Entonces, miren, muchachos, tenemos, miren, ojo con esto entonces. Mirando cómo es la perturbación, ¿cierto? Miren que yo defino mi medio inteligentemente, el área transversal no cambia. Solo está cambiando entonces el área, la longitud del elemento, ¿cierto? Y cambia cómo, dependiendo con la deformación, con delta de psi. Y la fuerza, ¿cierto? Que depende de la aceleración. Mirenlo acá. D2 psi de T2. Y entonces, ojo con esto, lo usamos mucho. Miren, psi es una variable que depende de x y de t, y f, que
depende obviamente también de x y de t. Vemos ahí porque si se expande y comprime, las fuerzas dependerán de x y de t. Miren cómo expresamos el df, ¿cierto? df va a ser de la derivada parcial, ¿cierto? El diferencial de f, ¿cierto? No el delta, sino el diferencial de f va a ser df de x por dx más df de t por dt, ¿cierto? df de t por dt. Listo. Muy bien. La 5. Y vamos a volver. Listo, muchachos. La 5. Esta. Ese ya le doy tiempo de que copie. Pero vamos a volver acá a una cosa que es importante. Yo mido entonces, miren, yo voy a medir. Yo llega un momento, entonces yo mido, como decíamos antes, una fotografía del sistema. Depende, un t fijo. Entonces yo mido si x, t, si x más delta x, t, mido f' y mido f. Listo. F' mido f. Estoy diciendo que entonces, en resumen, estoy midiendo qué cosas. Si mido psi de x, t y si de x más delta x, t, ¿qué estoy midiendo entonces? De todas formas, estoy midiendo qué cantidad. Si mido esas dos cantidades acá, es equivalente a medir qué otra cosa. Si mido si de x, t, y si de x más delta x, t es equivalente a medir qué cosa. Esta es la fotografía que hablábamos cuando es la cuerda, ¿cierto? Tengo estos parámetros acá. Le estoy diciendo, si yo mido si de x, t y si de x más delta x, t es equivalente a medir qué cosa. En lugar de medir estos dos, ¿qué mido? Es como un desplazamiento de la posición de equilibrio, ¿no? Medir estas dos cantidades de acá es equivalente a medir qué cosa. A medir el campo de desplazamiento del centro de masa o a medir el cambio en el volumen. Es A que, medir delta psi. ah, Verlo acá. Delta psi. ya. Es qué cosa, el cambio del volumen, ¿cierto? Tal cual, ese es el cambio del volumen. Muy bien. Entonces, cuando yo tomo la fotografía de esto, ¿cierto? Digo, tomo de alguna forma esta fotografía, mido esas cantidades, mido el type psi. ¿Qué pasa entonces con esta ecuación? La 5. Miren la 5. Si yo estoy tomando la fotografía del sistema, El dt es 0. el DT, pero aquí lo hacen luego, pero bueno, el DT es 0. Aquí lo cargamos, pero bueno. Muy bien. Entonces tenemos, miren acá, tenemos que df es, por definición, df de x por dx y df de t por dt. Esa es la 5 y la 4 simplemente es igual. No hay nada raro. Entonces df que era ρ de x, segunda derivada, es igual a expandir este diferencial. Aquí no hay nada nuevo. Listo. Esto viene de acá. Pero en todo lo que decíamos ahora, ¿cierto? Si se mide en el mismo instante de tiempo, ¿cierto? Tomar la fotografía, entonces dt es 0. Miren acá. Dt es 0. Y me queda simplemente esta igualdad. ρ, cancelo de aquí, diferencial de x, d 2 psi de t2 igual a df de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué dices? Esta diferencial, tomé las medidas en un instante de tiempo, entonces me quito esta componente derivada temporal y me queda solamente, miren la ecuación 6. La ecuación 6 que tiene, mirenla acá. Miren qué interesante. Tengo la segunda derivada de psi respecto al tiempo. Hay unos problemitas creo que en el libro. Que tengo ya una parte de la ecuación de onda, que es la segunda derivada temporal. Listo. La segunda derivada temporal. Y tengo aquí x, ¿cierto? X. Muy bien. Pero me falta entonces qué cosa para completar la ecuación de onda. Miren la 6.
¿Qué me faltaría para completar la ecuación de onda? La segunda derivada espacial. Eso. Entonces, mire, miremos entonces qué se me ocurre. ¿Cómo llamo la segunda derivada espacial? Pues ahí lo dice, profe. Ah, la ya no es parcial para abajo, sino no, tenemos las diapositivas. La 6, ¿cierto? La derivada de la fuerza respecto a X. Entonces, miren, si nos vamos a la 3, miren acá arriba. Entonces, derivamos la fuerza respecto a X para obtener la segunda derivada de C respecto a X2. Entonces, mira, acá lo que hicimos fue simplemente despejar ¿qué cosa? Despejamos la fuerza, ya que la 3. Eso es. Despejamos la fuerza, ¿cierto? Entonces, miren que ustedes van a tener, ojo con eso, van a tener siempre, cuando empiezan a describir qué es lo que se está, ¿cierto? Modificando, en este caso aquí está longitud. Entonces, miren que van a llegar siempre, ¿cierto? A una ecuación que me habla del cambio, ¿cierto? De ese cambio de psi respecto a en este caso la variable es x, ¿cierto? Relacionada a fuerza, ¿cierto? Entonces, miren, tienen siempre una ecuación que me está dando una derivada espacial de psi con la fuerza, ¿listo? Esa ecuación la tienen por ahí de ver cómo la deformación, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto? Van a tener una segunda derivada temporal que es de la ley de Newton, ¿cierto? Entonces la idea es cómo relacionar esa segunda derivada temporal, ¿cierto? Y llegar a usar esta ecuación para llegar a tener una segunda derivada espacial. Eso es más o menos la metodología, ¿cierto? Van a cambiar en todos los parámetros, van a cambiar los medios, pero la metodología siempre es similar. Deformación se lleva una derivada, ¿cierto? Respecto al espacio y la temporal con la segunda ley de Newton. Y la idea entonces es cómo puede uno relacionar la segunda ley de Newton, ¿cierto? Y ese cambio, ¿cierto? Ese campo de desplazamiento del psi. Listo, entonces aquí lo hacemos. Lo que hacemos es, como la 6 tiene la derivada de x, respecto a x, perdón, de f, vamos a la 3, miren, a la 3, acá. Entonces, tenemos la 6 y la 7, ¿cierto? A ver, la 6, la que encontramos con la segunda ley de Newton, ¿cierto? Y la 7, la que hallamos usando qué cosa? La deformación por tensión. 6 y 7, listo. Bueno, de la 7, de f de x, me queda a es constante. Definimos el módulo de Young como constante, ¿cierto? Una constante que me media entonces la fuerza y la deformación. Y me queda, aquí ya está entonces, la segunda derivada que yo quería hallar de 2 y de x2. Y entonces simplemente igualamos la 6 con esta. Y verla acá, la 6 entonces será ρ de 2 de t2, ¿cierto? Y esto es a por y, se cancela a, miren acá lo que dicen acá, cancela acá, miren acá y me queda lo que les decía antes, bueno, no se puede memorizar, y la segunda, la secundaria de psi respecto a T2, igual, miren, módulo de Young y ρ, ¿cierto? De 2 y de x2, de 2 y de x2. Y entonces, lo que decíamos, esto quiere decir que la perturbación no se queda en el sitio que se produjo, sino que viaja con una rapidez constante, y esa rapidez, miren, ya sabemos nosotros, que decíamos ahora, psi en t, deriva en t, si en x, está relacionada con quién, con la velocidad. Y esa velocidad la que va aquí a la derecha, a la derivada, entonces, espacial, y sabemos entonces que en este caso la velocidad es y sobre ρ, ¿cierto? Miren que ahí estamos suponiendo dos cosas. Cuando decimos que esa velocidad es constante, ¿qué estamos diciendo entonces? Que cómo es el medio. Miren esa velocidad, y eso, ¿cierto? Decimos, esto quiere decir que la perturbación no queda en un sitio, sino que viaja con rapidez constante. Recordemos que les decía yo que muchas veces uno usa rapidez y velocidad de forma pues indistinta, pero sabemos que la velocidad entonces es un vector y la rapidez entonces es un escalar, que es el módulo de la velocidad. Muy bien, miren, cuando estamos diciendo que esta velocidad es constante, estamos suponiendo dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Dos cosas Que estamos suponiendo ahí.
Dígame, una, de una. Que existe una relación lineal entre el esfuerzo por tensión y la deformación por tensión. Muy bien, ya, suficiente, una a la vez. Muy bien, entonces miren, la ley de Hooke, ¿cierto? Hay una entonces relación, ¿cierto? Lineal entre quién, entre la fuerza que está dada por el esfuerzo de tensión y la deformación por tensión. Y que entonces la constante proporcional es Y, estamos diciendo que esta Y es constante, no necesariamente es constante. Y la otra, ¿cuál es? ¿Qué más es constante entonces? La velocidad. La densidad. La densidad, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que es un material cuya densidad es constante, ¿cierto? La densidad es constante. Muy bien. Entonces, ya, miren que nosotros siempre queremos hallar, ¿cierto? La ecuación de onda, ¿cierto? Porque entre otras cosas me pide hallar entonces, como es la velocidad, ¿cierto? Como es la velocidad, entonces, en ese medio depende del módulo de Young y depende de la densidad. Entonces, cuando uno compra un material, uno puede definir, exigir esta densidad, pero miren que esto que la densidad sea homogénea, sea constante, ¿cierto? Es un requerimiento fuerte real, porque los sólidos realmente las densidades pueden cambiar, algunos cambian más que en otros. Pero entonces aquí suponemos que el módulo de Young y ρ tiene una relación lineal y que ρ es la densidad, ¿cierto? La densidad volumétrica. Muy bien, entonces, muchachos, ondas longitudinales, ¿cierto? Ondas longitudinales. Listo. Ondas longitudinales, perdón, acá. En esto. Bien, entonces el golpe entonces va a ser entonces, ¿cierto? Paralelo al eje de esta barra, ¿cierto? Esta barra cilíndrica acá. Muy bien. Entonces, dijimos, la velocidad se va propagando toda la perturbación y sí va oscilando paralelo a quién? A la velocidad onda longitudinal. Si yo tengo entonces, bueno, esta barra, nos vamos mejor acá. Esta barra, quiero producirla una onda que sea transversal. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué deberíamos hacer? Para producir una onda transversal en esa barra. Golpearlo de manera distinta, no que no sea paralelo al eje. Exacto. La perturbación, disculpen, la perturbación va a ser como, ya, otro que me colabore con, ¿cómo va a ser la perturbación en ese caso entonces? Si quiero que la onda sea transversal. Es que la perturbación se cruce con la velocidad, no sé, como que golpearlo desde otro sitio. A ver, yo tengo una onda longitudinal, ¿cierto? Entonces, lo que está acá. Sí, que se está moviendo así, paralelo a B, pero en esta dirección. Yo quiero que la onda sea transversal, ¿cierto? Parecida a la de la cuerda, ¿cierto? Donde los puntos del medio se mueven, ¿cierto? Perpendicular a la velocidad de la onda. Es decir, si yo lo golpeo, la onda se va a propagar en esta dirección, ¿cierto? Esta dirección B, y que los puntos del medio se muevan en esta dirección. ¿Cómo debería ser entonces el golpe? El golpe que, o sea, la fuerza que va a aplicar, ¿en qué dirección piensas que debe ir? Para producir la onda transversal. Golpearlo desde abajo. Perpendicular al eje. Perpendicular al eje, sí. Si yo lo, muy bien, los dos muy bien. Si lo golpeo, ¿cierto? Paralelo al eje, produzco la onda que es longitudinal, ¿cierto? Y si lo golpeo perpendicular al eje, pues es la onda transversal. Entonces en el libro es exactamente la misma descripción, simplemente pensando en que es una onda longitudinal. Entonces lo van a repasar del libro, es prácticamente lo mismo, exactamente, sino pensando cómo es, y ahí cómo se define entonces este psi de x, t y psi de x, más delta de x, t, que es entonces perpendicular al eje. Y lo hace, lo leen, está en el libro en detalle. La ventaja del libro de Héctor, entonces, verán, sobre todo los que no les gusta copiar, lo bueno del libro de Héctor es que trae mucho detalle, ¿cierto? Además de lo que yo digo acá, trae algunos ejercicios adicionales, unos ejemplos que pueden leer. Es muy autocontenido, muy, muy bueno. O sea que el que no lo ha conseguido todavía, consígalo, porque es el libro referencia de esta clase y tiene además unos problemas muy interesantes, unos problemas también
Yo lo que hizo Héctor fue que tomó varios libros y lo que hizo fue hacer una extracción como de ejercicios interesantes, algunos los resolvió, los colocó en el libro y otros los dejó de ejercicios propuestos. Entonces ya de ahora en adelante, por ejemplo, miren que en la primera unidad yo les di unos problemas del libro de Alicia y además les puse otros. En este vamos a trabajar de los libros del libro de Héctor, los problemas. Entonces, estudiar ondas transversales está en detalle en el libro, entonces lo leen, porque me interesa, más que ondas transversales ahora, pensar en esto, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo, medida del módulo de Young. Nosotros discutimos, cuando hablamos del sistema masa-resorte, discutimos qué pasaba con el sistema masa-resorte, ¿cierto? Y cómo se medía acá. ¿Alguien recuerda entonces cómo era que uno medía acá? La constante de un resorte. Pues uno primero dejaba como de resorte escrito, se medía como esa primera, pues sí, como la elongación de ese resorte sin ninguna masa, luego le ponía una masa y se veía qué tanto se estiraba y qué más se hacía. Pues hasta ahí me acuerdo yo. En clase hicimos algo que era cuando cambiaba la posición de equilibrio. Pero yo les había contado que hay una forma, no sé si ya todavía lo hacen, de medir esa constante elástica del resorte. ¿Alguien lo hizo? ¿Recuerda cómo se hace? No sé si lo hicieron. De pronto alguna demostración en algún laboratorio. Medir la constante elástica de un resorte. No, no lo hicieron. No, Creo ninguno. que pues era variando la masa y medir el Exacto. desplazamiento. Uno sumamos que esto es un resorte, lo que hacía era uno colocar entonces diferentes masas y ver para cada masa, para cada peso, cuánto se estiraba el resorte. Hacía una curva y la pendiente era la constante elástica del resorte. También decíamos, ¿cierto?, que esa constante elástica del resorte dependía entonces del material, o sea, de la densidad de ese resorte, dependía entonces también del número de espiras, también de cómo eran las espiras, si eran redondas o triangulares. Bueno. Aquí entonces tenemos, es interesante entonces, estamos diciendo, miren, esa velocidad depende de quién, de ρ, ¿cierto? De ρ, usualmente entonces uno pide que le dicen de qué material es ρ si no lo mide, pero en general uno sabe cuánto es ρ, y entonces para hallar la velocidad en ese medio, tendría que hallar el módulo de Young, ¿cierto? Entonces vamos a medir el módulo de Young. Y miren el ejemplo, ojo con este ejemplo, ojo. Entonces, ¿qué están haciendo acá? Miren, tengo aquí una varilla, ¿cierto? Un alambre, digo varilla, pero un alambre de longitud L0, acá. Y lo que hago es que le coloco una masa grande, ¿cierto? Para pasarlo, masa M. Que tenga suficiente, ¿cierto?, peso para que el alambre se me estire. Entonces, posición inicial de reposo, L0. Y, miren, tengo esta longitud L, que es la longitud máxima, entonces ya el alambre estirado. Este es longitud L y L0 es sin perturbar. Y este L, ¿cierto?, es lo que se estira de acá a acá. Muy bien. Entonces, ¿qué se hizo en el laboratorio entonces? Lo que hizo Héctor fue entonces preparar entonces este sistema. Colocó, sencillo, miren, colocó aquí este alambre y luego le colocó la masa. Y luego entonces, ¿qué hizo? Medir esas cantidades. Midió L0, midió L y midió este L. Listo. Entonces la pregunta es cómo vamos a medir nosotros ese módulo de Young, ¿cierto? Usando lo que tenemos, las ecuaciones que tenemos entonces de las que encontramos ahora. Muy bien. Y entonces la primera pregunta siempre surge con estas cosas. Miren a la derecha lo que puse. Yo recuerda que estamos en clase, ¿cierto? La idea es no pastelar, la idea es que si ustedes leen del libro, entonces todo está allá, ¿cierto? No. Eso no sirve mucho porque cuando hay un examen de cosas diferentes, no hay libro con la solución. Entonces hay que pensar, ¿cierto? Hay que aprender cómo, ¿cierto? Cuáles son las claves de los problemas en el fondo cuando hay diferencias de los problemas, ¿cierto? Muy bien. Y entonces, una persona que no haya participado, a ver, porque aquí es donde nos damos cuenta si entendimos o no, tranquilos. Cualquiera puede participar. Que no haya participado, por favor, y me diga, dos personas diferentes, que me digan cuánto es en este problema psi de 0 y psi de L0. Dos personas que no hayan participado, por favor. 3 minuticos. Va a dar 5 minuticos.
que no hayan participado. Listo, 5 minuticos. Que no hayan participado, pero una condición, o sea, no pueden ver, obviamente, el libro, no tiene sentido. Esta es la solución. No importa que se equivoquen. Listo. Entonces van a hacer. Si les toca repasar alguna cosita, la repasan, pero no van a mirar la solución del libro. 5 minutos. Para que me digan cuánto vale si es 0 y si debe ser 2 personas si no hayan participado. Listo. Tienen 5 minutos. 5 minuticos.
Muy bien, mientras los voluntarios se preparan, miren acá. Entonces tenemos longitud inicial L0, longitud final L, ¿cierto? X igual 0, ¿cierto? Donde está aquí atado, estamos viendo que X crece hacia abajo, ¿cierto? Miren acá, X igual 0, es este punto de sujeción acá, ¿cierto? De suspendida el alambre, y X igual a L0 es ese punto entonces, acá, el último punto entonces del alambre, hacia abajo. Bueno, ahora sí, empecemos con alguno de los voluntarios. Recuerden que no haya participado, que han participado siempre los mismos 4. Sí, dime. Sí es 0, simplemente. Profe, en el chat te copiaron la respuesta a su compañero hace rato. No, alguien que me lo diga, por favor. Sí es 0, ¿cuánto es? El que lo copió. Bueno, o alguien. Sí es 0. Si de 0 es igual a 0 y si de L sub 0 ¿Por qué? Porque sí es 0 es igual a 0. igual a Listo. L. Sí, El primero porque, pues, como está fijo en un soporte, no se mueve el punto de equilibrio. sí 0, entonces, a ver, si es 0, sería el punto acá, ¿cierto? Sí, El punto de sujeción, ¿cierto? Si ese punto, si sí es 0 es diferente de 0, ¿qué pasa entonces? pues estaría moviendo la cuerda. Se estaría cayendo, por ejemplo. Se rompería, ¿cierto? Se rompería la sujeción, entonces la cuerda cae. Muy bien, esa es la respuesta, ¿cierto? X igual 0, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Qué significa la variable X? En este caso, ¿qué está denotando la variable X? Joven. Pues, no sé, la posición respecto al eje donde estás sostenido, No. supongo. ¿Quién me dice que denota la posición X? La posición en X. ¿Qué está denotando? Miren acá la expresión. Miren acá la expresión. ¿Qué La está? posición de ¿Qué? equilibrio. Exacto, muy bien. Muy bien, joven, eso es. Miren, si de 0, cuando X vale 0. Y si de L0, X igual a L0. Muy bien, esa es la clave de todo. Aquí, si uno no sabe esto, enreda, ¿cierto? Listo. Mire, X denota la posición de equilibrio de los puntos del medio, mírenlo acá. ¿Y cómo sabe uno? Porque está diciendo que cuando X vale 0, si es 0, ¿cuánto vale? Y en X igual a 0, si es 0, ¿cuánto vale? Entonces, X denota posición de equilibrio, ¿cierto? Ojo con eso. Y si entonces es lo que un punto del medio con esa posición de equilibrio se desplaza, ¿cierto? De esa posición de equilibrio, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, miren, lo que dice su compañero, si este punto de sujeción aquí, si sí es 0 es diferente de 0, es porque la corriente se rompió y va para abajo. Listo. Ya luego hay que medir la aceleración y esas cosas. Listo. O la velocidad y demás. El tiempo en que cae y todas esas cosas además. Y miren, y X igual a 0 en palabras. ¿Quién me dice si de L0 en palabras? Si yo le digo que me digan en palabras esta expresión, ¿quién me lo dice? Si de L0. Me está preguntando ahí, ¿qué es si de L0? Como la elongación del resorte, ¿no? Pues lo que se expande cuando tiene una masa y cuando tiene la masa del resorte. No. Los que copiaron la respuesta, uno de los dos. Dígame aquí, o el que la copió. En palabras, ¿qué significa si de L0? ¿Qué mide si de L0? Bueno, si de L0, ¿cuánto es? El equilibrio. Estamos en este problema particular, ¿cierto? Punto del examen, 99%. Digan palabras que significa si de L0. ¿Usted qué respondería? Lo que se desplazó el resorte al punto de equilibrio. No. Tendría 0 en el 99% del examen. ¿Quién me dice entonces que no haya participado? En palabras, ¿qué están midiendo si de L0? Lo que se desplaza L0. Lo que se desplaza L0. Sí, o sea, el 0 es No. un punto en la cuerda, o sea, el último punto de la cuerda por abajo. Ah, excelente. Lo que se desplaza ese punto Muy bien, de joven. esa posición. Excelente. Miren, ¿qué es si de L0 en palabras? Es lo que el punto del medio, con posición de equilibrio, L0, exacto, se desplaza de la posición de equilibrio.
Entonces miren que ustedes colocan cosas mecánicas, pero no saben qué significan las cosas. Y entonces ahí es donde le cambian el problema. Ese 99% se convierte en cero, por eso lo dejé pensando. Si de L0, lo que dice su compañero, es lo que el punto del medio, con posición de equilibrio L0, se desplaza a posición de equilibrio. Entonces, ¿quién es el de posición L0? Este último de acá, como dice su compañero. ¿Cuánto se desplazó ese? L. Entonces, tenemos que si de 0, es 0, ¿por qué? Porque el alambre sigue sostenido, miren acá el ejemplo, y psi de L0 es ¿cuánto? Es L, porque es lo que ese punto en medio se estiró en la posición de equilibrio. ¿Cierto? Muy bien muchachos, ahí estamos, muy bien. Era lo que ustedes dicen entonces, que si de 0 es 0, y si de L0 es igual a L. Y lo que dice el libro, eso. El libro aquí dice, habla de todo. Posición de equilibrio varía entre x igual a 0 y x igual a L. La posición de equilibrio x igual a 0 no existe, ya que nada, lo que ya dijimos. Listo. Entonces, es importante saber entonces que la variable siempre asociada acá espacial al campo de desplazamiento es posición de equilibrio. Si no se pierden aquí, se perderán más aquí. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, ojo con eso. Es algo que uno ve muy sencillo, pero les doy tiempo y eso. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque después, cuando hay un problema y se los cambian, si no saben que la posición de equilibrio, el resto no lo resuelven. Entonces, ojo con eso. Muy bien. Ya sabemos que psi entonces. Y eso es todo lo que dice el texto, pues está bien. Lo que acabamos de hacer. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué queremos hallar? Entonces, ¿qué cosa? Módulo de Young. Esa es la idea del material, ¿cierto? Porque ya no el módulo de Young sabemos cómo es la velocidad de las ondas, entonces longitudinales. ¿Sí? Conocemos ρ. Sencillo. Listo. Muy bien. Listo. Muy bien. Estamos acá. Si L0 es igual a L. Ya lo... Muy bien. Vamos a usar lo que ya teníamos. Miren acá. Teníamos entonces, teníamos la ecuación 3, que era f de x, la fuerza con la derivada de x, ¿cierto? Y miren entonces otra vez lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer acá, que esto es muy común. Lo hicimos ahora con la fuerza. Eso sí, muchachos, atentos. Sí, depende de quién. De x y de t, ¿cierto? Sí depende de x y de t. Y su diferencial total, sub def psi, miren acá, lo que hicimos ahora, será def psi de x por dx más def psi de t por dt. ¿Sí lo ven? Igual que ahora. Para este caso necesitamos entonces cómo es este diferencial el diferencial de psi. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que sentamos el diferencial de psi? Miren la ecuación 8. Ojo, muchachos. Si me pastelean no entendemos nada. Simplemente copiar y pegar. Pero miren el 8, que está acá. Miren la 8. Miren la 8 que está acá. Y miren, ¿por qué queremos def psi? De acá. ¿Quién me dice? Miren acá. Miren la 8. Y entonces, ¿qué pasa si yo expreso def psi? ¿Qué relación hay entre def psi y esta expresión de acá? ¿Quién me dice? Miren. Tengo una derivada de psi respecto a x por dx. ¿Eso es qué cosa? Si tengo def psi, esta componente de acá, miren, def psi, esa es la primera parte de quién? De esta. Def psi, la primera componente es esta parte de la expresión 8. Entonces, lo que uno quiere entonces es, ya vamos viendo por acá, es reemplazar def psi acá, básicamente. Entonces, def psi de x por dx, y miren, igual en el tiempo, ¿qué es lo que se hace? Te toman un t fijo. Ya uno se quita esta componente, miren. Y acá se la saca. Entonces queda solamente que def psi de x, t va a ser def psi de x por dx. Def psi de x por dx. Se quita uno entre la derivada parcial de x por un dx y ya simplemente tenemos un def psi. Mírenlo acá. Def psi. Mírenlo acá. Entonces lo reemplazamos aquí arriba simplemente. F de x a y por def psi. La ecuación que teníamos de la 3, pasamos hasta 8 y miren acá. Esta expresión tiene la fuerza, tiene el dx,
tiene el área transversal, el módulo de Young y tiene el de psi. Muy bien, el de psi. Y eso entonces vamos a hacerlo aquí a tiempo real. Aparte de que copie uno y el otro vean, eso no me sirve. El examen no va a poder hacer eso. Muy bien. Esos son f, a y y salen de la integral entonces. Entonces tenemos, miren, esa expresión de... Ah, no, miren esto aquí importante, muchachos. Miren, realmente a debe disminuir cuando... Ojo con esto, ¿cierto? Muchachos, atentos a esto, miren. Eso habla del experimento que es muy importante. Cosas de esas se pueden aprender en el parcial, miren. Realmente a debe disminuir cuando el alambre se alarga, ¿cierto? Entonces, alargo el alambre, uno esperaría que haya un cambio en quién, en esa área transversal, al estirarlo, ¿cierto? Pero miren esto, experimento real, un alambre de 2 metros de longitud. Tengo un alambre de 2 metros de longitud. Se puede alargar solo 0.5 milímetros, ¿cierto? Lo que se alarga el alambre muy poco. Aquí miren, aquí hacemos pues una cosa exagerada, como aquí, miren. Si este L0 es 2 metros, L sería más o menos 0.5 milímetros, o sea, medio milímetro, ¿cierto? Yo estiro aquí, este es 2 metros y esto es 0.5 milímetros, listo. De modo que el cambio del alambre es despreciable respecto a su valor inicial. Estamos diciendo entonces que, evidentemente, otro punto a tener en cuenta, si uno quiere hacer una medida muy estricta, es que el área transversal cambiaría, ¿cierto? Pero en el caso, pues, en este tipo de experimentos, ese cambio es muy pequeño, entonces no se tiene en cuenta, ¿cierto? Recuerden, cuando nosotros estamos en el laboratorio, por eso están los laboratorios, hay uno de tener en cuenta entonces qué parámetros fijos y cuáles no son fijos. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a usar esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación, que luego se convierte en esta, entonces tú estás pensando en que hay cosas que tú consideras constantes, ¿cierto? Entonces, así no las tengas en cuenta en el experimento, hay que decir, vean, que se considera A constante. O simplemente sacarlas. Entonces, miren, muchachos, 2 metros, miren, lo poquito que se estira. Entonces, ¿qué nos estamos diciendo en esto? Que en un laboratorio, si tengo un alambre de 2 metros de longitud y solo se alarga 0.5 metros, dependiendo de la fuerza que le aplique, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo una regla? Puede ser un problema del examen inclusive. ¿Qué pasa si yo para medir entonces, para medir esa longitud que se alargó el alambre, tengo sino una regla común, ¿cierto? Una regla común, ¿qué divisiones tiene? ¿Cuál es la resolución de una regla común? 1 milímetro. Milímetros. La pregunta es, si yo tengo un experimento de este tipo, ¿cierto? Me dicen, usted tiene ese experimento, ¿cierto? Y regla en milímetros. La pregunta es, ¿ustedes pueden medir bien con esa regla? ¿O qué deben cambiar en el experimento para que puedan medir con la regla? La primera, ¿no puede medir con esa regla? Pues de poder puede. Sí. Una regla con ediciones de milímetro va a medir 0.5 milímetros. A ojo, pero la apreciación sería, pues el error sería mucho más grande que la medida, entonces no tendría No sentido. tiene sentido hacer esa medida. Miren, la mínima emisión es 1 milímetro. Usted me mide 0.5 milímetros. Claro, se puede, pero la medida no tiene sentido. Entonces, ¿ustedes qué harían en ese caso? No tienen que usar la regla para medir. ¿Qué harían? PRI. No, tienen que usar la regla. Ese es el problema. Están en el laboratorio y tienen, si no, la regla común. Tienen ese experimento. ¿Qué harían para poder medir? ¿Qué cambiarían o qué? Tienen un experimento, ¿cierto? Miren, yo tengo acá el alambre de 2 metros. Voy a medir L. Pero me están diciendo, miren, usted su alambre es de 2 metros acá y usted coloca una masa tal que ese alambre se estira 0.5 milímetros. ¿Cierto? Necesito usted que me diga qué debo variar en ese experimento, ¿cierto? Para poder medir con la regla. ¿Qué sería lo más fácil que se le ocurriría a uno en ese momento? Pero la masa más pesada. Exacto. Hay muchas, siempre en lo experimental y en lo teórico, siempre hay varias formas de resolver los problemas, 2 o 3. A veces solo hay una, pero generalmente hay 2 o 3 formas y en el laboratorio hay muchas formas de hacerlo. Lo que yo diría, no, es que miren, si mi masa solo me permite estirar 0.5 milímetros, yo necesito entonces que estire más. ¿Para qué? Para que mi regla, sí, para que mi medida no tenga tanta incertidumbre, pues tenga sentido. Entonces uno tiene que colocar una masa más grande, una masa que tenga más peso sobre el alambre para poder alargarlo. Pero miren que de orden son las cosas. Miren que en el laboratorio, lo que dice su compañero ahora,
Ah, no, profe, lo más sencillo es conseguir un PRI, ¿cierto? Pero entonces es sencillo conseguir un PRI en este caso, entonces diría, no, ¿cuál masa? Uso el PRI, ¿cierto? Tengo disponible. Pero muchas veces en los laboratorios van a ver ustedes que luego hay limitaciones, ¿cierto? Las limitaciones cuáles que hay equipos, hay medidas que requieren, ¿cierto? Una resolución muy baja, ¿cierto? Y ya ni el PRI sirve, ¿cierto? Entonces ya uno tiene que inventar formas que con los equipos que tiene poder medir. Ese es siempre el reto, pues. No es que uno vaya a tomar una medida y simplemente pide y le traen lo que necesite, ¿cierto? Uno a veces en el laboratorio tiene que ingeniárselas, ¿cierto? Para poder tomar las medidas. Y eso es la tarea, pues, como de uno. Listo. Ahora otros dos que no hayan participado, vamos a hacerlo en vivo porque eso que me coloquen en el chat no me sirve mucho. Miren, voy a integrar en dx y en dpsi. Y necesito que uno de los compañeros me diga, cuáles son los límites en x y cuáles son los límites en psi. Listo. Uno no haya participado, no importa si se equivoca. Obviamente, el que me pasteleó ya me leyó o ya sabe, no me sirve. Alguien que se esté enfrentando a su primera vez, listo. Y lo que me interesa para que dejemos claro que psi, ¿cierto? Que es x y que psi, porque miren la confusión que genera. Empecemos por esta, que pensaría yo que es la más sencilla. Alguien que no haya participado, que me diga entre qué límites es esa integral en x. ¿Cuáles son los límites de esa integral? Tranquilo si se equivoca. No nos equivocamos acá. Si no, mientras más hable, más se equivoca. Por eso les decía que cuando uno crea un curso virtual, uno lleva un guión, ¿cierto? Uno lleva un guión, como cuando está en una novela. Llevan un guión y ellos repiten el guión. ¿Por qué? Porque uno cuando habla sin guión, uno se equivoca, tiene que corregir, ¿cierto? Entonces, no se preocupen, esto no estamos grabando una clase para toda la vida, para que todos lo vean. Dígame, alguien que no haya participado, ¿esos límites entre qué van? Miren acá. Este es el problema, ¿cierto? Si de 0 es 0 y si de L 0 es L. Listo. Ya con esa información de esa página, alguien con esto acá arriba solamente. Si tengo esto, alguien que me diga cuáles son los límites de la integral en X. Tranquilo si se equivoca. No hay que equivocarse ahora y no en un futuro parcial. Límites en X. Bueno, alguien que sepa. Así no se da. De 0 a L0. ¿Quién más? Tiene por ahí otra opción. Sería Tranquilo. de 0 a 2, ¿no? Vamos a anotarlas, a ver quién da más. Y luego hacemos democracia y por votos gana el que más votos tenga. ¿Listo? Vamos ahora sí. A ver. De 0, ¿quién fue el primero que dijo? Muchachos, 0 a L qué? A L0, profe. Listo. L0. Otro de 0 a 2, no hay problema. Hay otra idea por ahí. Hay otra idea. ¿Cierto? Integral en X. ¿Entre qué varía X? ¿Cierto? ¿Alguna otra idea? Muchachos. Él dijo entre 0 y L0 mayúscula. 1. Otro entre 0 y 2. ¿Quién más? No más. ¿Alguno que esté de acuerdo con que sea entre 0 y 2? Diferente a la persona que lo propuso. ¿Me dice sí o no? Me dice sí. ¿Alguien que esté de acuerdo con 0 a L0? Me dice de acuerdo y ya. Nadie está de acuerdo con 0 L0, entonces, ¿qué otra opción hay? 1, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. 2, 3. De 0 a L0, ¿sí o no? Democracia. ¿No así en la física o no? Muchachos, ¿qué opinan? ¿Qué mide? La pregunta es, ahora sí, y ahí sí todos nos despejamos la duda. ¿Qué mide X? ¿Quién me dice? Y ahí sí uno despeja esta duda. ¿Qué mide X? En palabras, ¿qué mide X? La distancia desde la posición de equilibrio. No, ¿qué mide X? ¿Quién me dice? Posiciones de equilibrio. Muy bien, excelente, joven. Eso es. Recordemos siempre que X mide posición de equilibrio. Desde la definición de campo espacial te decía, es posición de phi de R, T, es punto del medio, con posición de equilibrio R, cuánto se desplaza la posición de equilibrio. Entonces, X es posición de equilibrio. Como es posición de equilibrio, ¿entre qué van? Entre 0 y L0. ¿Sí ven? Que eso requiere una confusión. Es sencillo, pero se confunden y mucho, y no solo una persona, muchos. Entonces,
No crean que eso es una perdera de tiempo, muchachos. Eso es para que ustedes tengan más ventajas cuando vayan a hacer los problemas y el examen y demás. Listo. Entonces, ahí sí. 0 y L0. ¿Por qué X qué mide? Posición de equilibrio. Eso es. Muy bien. Y así, ahora sí. Sí. Muchachos. Alguien que no haya participado, por favor. Sí. Entre qué valores va y qué mide psi. Yo creo que va desde 0 hasta L. De 0 a L. ¿Cuál L? ¿Mayúscula o minúscula? Minúscula. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. De 0 a L minúscula. Bien. Otra opción, muchachos. ¿Alguien tiene otra opción ahí? Todos están de acuerdo entre 0 y L minúscula. ¿Quién tiene otra opción? Tranquilo. La que sea. Si alguien, todos están de acuerdo que entre 0 y L. No hay nadie que piense, ¿alguien tiene otra opción? En sí. En sí. Se integra entre qué valores. Alguien que me diga, sí que lo que está midiendo. Profe, ¿no es la distancia desde la posición de lo que se mueve desde la posición de equilibrio? No sé cómo explicar. No, tú ya colaboraste mucho. Ya, muchas gracias. Ya diste la pauta. Listo. Otra persona que no haya participado, te agradezco mucho. Yo sé que ya entendí que sabes, que no sabes cómo decirlo, pero otra persona que nos diga entonces, ya nos dijo los límites, 0 y L, y están correctos, ¿cierto? O incorrectos, ¿quién me dice? O si todos piensan que está correcto, ¿quién me dice que está midiendo sí? Sí. Ya que dijimos, X está mide posición de equilibrio, y un punto. Alguien que me diga que está midiendo psi. Desplazamiento de... Desplazamiento de. Perdón, el desplazamiento de la posición de equilibrio. Excelente, miren, ahí ya miren. X mide posición de equilibrio, va entre 0 y L0, ¿cierto? Y psi mide lo que se desplaza la posición de equilibrio. Entonces, el primero, ¿cuánto se desplaza? 0, porque no se caería, el alambre no estaría sujeto. Y el que más se desplaza es ¿cuál? Este punto que se desplaza L. Entonces, la integral sería entre 0 y L, lo que dice el compañero. Miren que esto es sencillito, muchachos, pero si uno no pone atención, luego en las pruebas y en los talleres se da uno cuenta que es un problema. Entonces, miren acá, simplemente me da entonces que FL0 es igual a Y por L, y miren, el módulo de Young será igual a la fuerza, que la masa que se le aplica, L0, longitud inicial, área transversal, mira que estamos diciendo que cambia muy poco, no consideramos el cambio, un problema más complicado, habría que medir cómo cambia eso respecto a la posición de equilibrio, y L, miren, L. Entonces, miren perdón, las cuatro cantidades FL0 A y L son fácilmente medibles, así que se puede averiguar en el laboratorio el módulo de Young de un material del material que está hecho el alambre. Ajá. Mire esto acá, simplemente. Mire que el módulo de Young es inversamente proporcional ¿a quién? Al estiramiento. Entonces, lo que dice aquí Héctor es, note que de varias muestras de materiales distintos, pero con iguales F, L0 y A, ¿cierto? Al que menos se alargue es menor Y. Simplemente es eso. Dice, el alargamiento es inversamente proporcional al módulo de Young, ¿cierto? Al módulo de Young. Listo. Eso lo hizo Héctor. De todos los semestres les digo lo mismo. Eso lo hizo Héctor en el laboratorio y grabó unos videos. Esos videos, yo alguna vez le presté a alguno de sus estudiantes el CD, cuando se usaban CD, pues ya, eso es historia aparte. Y mostrar cómo lo medía pues en el laboratorio. El libro de Héctor venían con un CD y de un momento a otro dejaron como ¿cómo es? De venderlo con el CD, pero yo siempre he estado como a la tarea de conseguirlo. Pero miren esto, entonces quiero que piensen en esto para la próxima clase. Esto de acá. Lo que vimos hoy, lo que me interesa a mí es pensar
Miren acá. La velocidad depende del módulo de Young. Ya lo calculamos acá. Listo. Sabemos esto. Sabemos esto. Listo. Lo que me interesa para la próxima clase es que pensemos qué propiedades me está hablando, de qué propiedad del medio me está hablando este módulo de Young. Ojo, hay gente que ya lo sabe, pero me interesa a los que no lo saben, lo piensen. Miren, esta velocidad depende de dos parámetros que consideramos constantes, que son módulo de Young, que medimos, y ρ, que también se podrá medir de alguna forma, o tenemos el valor. Pero lo que me interesa es que me digan de qué propiedades del medio, ¿cierto? ¿Qué propiedades del medio estoy caracterizando yo con este módulo de Young y este ρ? Lo vamos para la próxima clase, cuando veamos ondas en un fluido. Listo, entonces, tarea. Estudiar ondas transversales, que es muy similar a las longitudinales, simplemente que la fuerza se aplica en otra dirección y la obsesión en otra dirección, pero me interesa esto para la próxima. Pensar de qué propiedad del medio me está hablando este módulo de Young, este ρ, ¿cierto? Este ρ lo conocemos muy bien y seguro ya saben la respuesta. Este ρ, de qué propiedad intrínseca de la materia me está hablando. Yo trabajo mucho en física básica 1, pero además necesito que piensen en este. No me lo digan ahora. Módulo de Young. De acuerdo a lo que vimos y lo que estamos diciendo. ¿De qué propiedad intrínseca entonces de ese medio me está hablando estos dos parámetros? Miren que esos dos parámetros dependen entonces de propiedades del medio. Pero quiero saber en particular de cuál. ¿Listo, muchachos? Entonces queda de tarea para la próxima clase que me digan, ¿cierto? De qué propiedad me habla ρ y este módulo ya. ¿Listo? Bueno, muchachos. Hoy cumplí. Muchachos, que estén muy bien. Este es el tema de hoy, onda longitudinal en una barra, y les queda la tareita. Las tareitas, háganlas, son sencillitas. Esa es muy sencilla porque es leer del libro, no me preocupe. Y lo que les digo Desde es la que inercia, les queda de tarea de para la la próxima inercial. clase. No sé, es una tareita para que lo piensen. Generalmente se equivocan mucho, entonces no es tan trivial, ¿cierto? Pero la próxima clase, ¿cierto? Me van a decir de qué me habla módulo Young y de qué me habla ρ. ¿Listo? Bueno, muchachos, es tarea, que las tareas hay que pensarlas, hay que las sabe, por favor, silencio, y la próxima clase nos explica. ¿Listo? Bueno, muchachos, feliz tarde. Nos vemos. Estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profe.